vamos ahora a establecer un debate coloquio sobre los planes de igualdad como oportunidad de crecimiento. La igualdad de género es un principio constitucional. Implica que tanto los hombres como las mujeres deben ser tratados por igual en todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, sabemos que en el mundo laboral esto no sucede así. Todos hemos oído hablar de la brecha salarial, por ejemplo. En este debate queremos ir más allá de los números, más allá de esa brecha salarial. Queremos humanizar los efectos de los planes de igualdad en las empresas. Por cierto, ¿qué empresas están obligadas a implementar un plan de igualdad? Veremos cómo la implementación de estos planes afectan directamente al corazón de la empresa, a la plantilla y a su personalidad, a su identidad. Y para ello contamos en los próximos 40 minutos con Laura Vilanova, consultora en igualdad y asesora en comunicación. Buenos días, Laura. Hola, buenos días. Y con Carolina Hernández, CEO en identidad organizacional. Buenos días, Carolina. Hola, Marisa, buenos días y buenos días a todos. Laura es licenciada en Ciencias de la Información, máster en Comunicación y máster universitario en Igualdad. Trabajó durante 15 años como redactora de prensa escrita y desde 2011 trabaja como consultora en igualdad y en la creación de marca personal en Internet. Como formadora, imparte cursos sobre igualdad en la empresa, tanto cursos generales como al personal que está encargado de elaborar los planes de igualdad. Es consultora externa del Grupo ESOC y ha trabajado para empresas como Grupo Quirón, APSA, Galindo Asociados, Emerge Alicante o Aguas de Alicante y diferentes ayuntamientos. También forma parte de la Asociación Profesional de Consultoría de Género. Por su parte, Carolina Hernández es licenciada en Comunicación de Empresa. Coach ejecutiva y sistémica, acompaña a empresas en el desarrollo de las habilidades profesionales de sus equipos. Además, Carolina es CEO de Identidad Organizacional, EFR Manager en Bornay Aerogeneradores. Hago aquí un paréntesis. EFR es el acrónimo de Empresas Familiarmente Responsables. Carolina Hernández también es Interim Manager de Cultura, Comunicación y Personas, directora del programa certificado Coaching para el Desarrollo del Capital Humano en las Organizaciones y formadora en diferentes empresas, escuelas de negocio y universidades. Si os parece, para que el debate sea más ágil, os haré en primer lugar una pregunta a cada una relacionada directamente con vuestra especialidad y después iré formulando otras preguntas para conocer vuestra opinión al respecto. Y así vamos intercalando respuestas y opiniones hasta la 1 de la tarde, que es la hora en la que tiene que finalizar este debate. Si os parece bien? Sí, de acuerdo, Marisa. Muy bien, pues empezamos con Laura Vilanova. Laura, ¿nos puedes contar, por favor, en qué consiste un plan de igualdad y qué empresas deben implementarlo? Pues mira, un plan de igualdad no es más que una hoja de ruta a 4 años que tiene que seguir la empresa para alcanzar la cuota más cercana a la igualdad en la organización. Esta hoja de ruta se traza después de haber hecho una especie de fotografía de la empresa, una fotografía de la empresa que es el diagnóstico que se hace de la empresa, de todas las áreas de la empresa en materia de igualdad. Ahí se ven las debilidades, las fortalezas de la empresa y lo que se hace es que se traza esa hoja de ruta intentando potenciar las fortalezas y minimizar esas debilidades. Esto es un plan de igualdad. Un plan de igualdad lo que supone es mejorar la calidad de vida en la empresa. Por eso yo pienso que está muy relacionado con el tema del bienestar de las empresas. ¿Qué empresas están obligadas a hacerlo? Pues están obligadas a hacerlo desde el mes de marzo del año que viene, las de más de 50 personas en plantilla. Las empresas que tienen en cuyo convenio colectivo está recogido que tienen que tener un plan de igualdad, aunque no alcancen este número de personas, y luego empresas que hayan sido sancionadas por algún problema, algún tema de discriminación y que la autoridad laboral o la autoridad judicial que les haya sancionado les imponga que tengan un plan de igualdad. Muchísimas gracias.
Carolina, en tu caso, ¿nos puedes contar en qué consiste la identidad organizacional y a qué ámbitos concretos afecta dentro de una empresa? Bueno, la identidad organizacional está, Marisa, muy relacionada con la cultura de la empresa. Podríamos decir que son aquellas cuestiones con las que se identifican los colaboradores de una organización. Y en ese sentido, todo lo que estamos hablando hoy a nivel, por ejemplo, de planes de igualdad o como decía Laura, que es mejorar la calidad de vida de la empresa y por eso tiene relación con el bienestar, pues es un poco a lo que nos dedicamos desde identidad organizacional, ¿no? Y yo más concretamente, a través de ese Interim Manager EFR que desempeño en Born Aerogeneradores, donde en esa certificación sobre conciliación fundamentalmente, pues lógicamente también hay contempladas o está implícito, hay protocolos antiacoso, antimobbing dentro de las acciones, ¿no? que están reflejadas en ese plan. Nunca se ha dado ningún caso en esta empresa, pero bueno, está reflejado ahí como un símbolo de que las personas que entran a formar parte de la organización tienen esa seguridad de que la empresa cuida todo este tipo de cuestiones. Y efectivamente, como decía Carmen antes, es una cuestión de imagen, pero además va mucho más allá de la imagen, porque tiene que ver con algo mucho más importante que la imagen, que es la reputación de la empresa. Si me permitís una pregunta un poco loca, pero que seguro que se le ha pasado por la cabeza a más de uno. ¿Un plan de igualdad en una empresa favorece solo a las mujeres en la empresa o es beneficioso para ambos sexos? Voy yo, Laura. Carolina. Laura. Un plan de igualdad es para hombres y mujeres. Y no es una pregunta loca, Marisa, porque te puedo asegurar que yo visito muchas empresas y me encuentro muchos casos que me dicen que piensan esto, ¿no? Que es solo para mujeres. Incluso empresas que son solo de mujeres y que te dicen, aquí no nos hace falta un plan de igualdad porque somos todo mujeres. Sí que te hace falta un plan de igualdad. El plan de igualdad es para hombres y mujeres y lo que estamos potenciando es la diversidad. La diversidad es muy importante y es lo que se potencia, la diversidad en las empresas. Adelante, Carolina. Añadiría eso cuando estábamos comentando hace unos días, Laura y yo, que hace falta mucha sensibilización, porque es cierto que los planes de igualdad se han convertido en una cuestión legislativamente obligatoria, pero falta una parte que yo creo que es una labor que tenemos que hacer todas las personas que estamos involucradas en estos ámbitos, ¿no? Que es la sensibilización, no solo de la dirección general, que ya tiene que estar sensibilizada de antemano porque si no los planes no funcionarán, sino también de todo el ecosistema humano, ¿no? Que a mí me gusta llamarlo, de la organización. Y eso incluye a hombres y mujeres, efectivamente, porque no es solo, la igualdad no va solo de mujeres, la igualdad va de igualdad, con lo cual estamos hablando de ambos sexos y de otros géneros que todos conocemos, ¿no? Citaba antes, Laura, la diversidad. ¿Por qué es buena la diversidad para una empresa? La diversidad es buena y no solamente en materia de hombres y mujeres, ¿no? Sino la diversidad, tener talento diferente, ¿vale? Porque tenemos muchos puntos de vista para ver, para afrontar un problema. Hay un ejemplo, a mí me gusta mucho poner un ejemplo en mis formaciones, que es cuando se inventaron los dispensadores de jabón automáticos. Hicieron todas las pruebas, pasaron todos los procesos de calidad, hicieron todo. Y cuando los pusieron en marcha era en Estados Unidos, los pusieron en marcha y resulta que cuando ponían debajo del dispensador de jabón una mano que no era blanca, que era negra, que era de piel oscura, no funcionaba el dispensador. Aquí no habían tenido en cuenta la diversidad de razas, no habían tenido la diversidad en el color de la piel. ¿Qué le supuso a esa empresa? A esa empresa le supuso volver a hacer todas las pruebas y retomar de nuevo toda la investigación, el lanzamiento y mucho dinero. Por eso es muy importante la diversidad, tener en cuenta todos los puntos de vista y tener en cuenta
la variedad de personas, que es que cómo somos, ¿no? Cada persona. En tu caso, Carolina, cuando hablamos de identidad organizacional, ¿por qué es buena la diversidad en una empresa? Pues es buena porque realmente esa combinación de diferentes perspectivas ante las circunstancias que acontecen se enriquece mucho más cuando hay una diversidad a todos los niveles, diversidad de género, diversidad cultural, diversidad de edad. Todo esto bien tratado lo que hace es que la empresa se enriquezca a todos los niveles. Si lógicamente esto lo vemos como algo que nos aparta, pues realmente nos va a apartar. Pero si dentro de la organización es tratado como una cuestión que permite mejorar el desarrollo y la evolución de la organización, entonces lógicamente vamos a conseguir un efecto enriquecedor muy importante. Y volvemos otra vez al tema de la reputación, porque ahora es muy importante, es decir, va a haber escasez de talento, está habiendo escasez de talento y realmente las empresas que tengan una percepción en el mercado como buenas marcas empleadoras van a poder recibir, va a acercarse un talento, un mejor talento a llamar a sus puertas, ¿no? Y eso es muy importante para las organizaciones, porque eso les va a permitir tener un nivel de competitividad mayor en el mercado. Carolina, comentabas antes, citabas medidas antiacoso, medidas antimobbing. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Dentro de los planes que implementáis dentro de las empresas, ¿se aborda este tema? ¿Desde qué punto de vista se abordan? ¿Con qué medidas? Bueno, claro que se aborda porque cuando tú aquí hay un punto muy importante que es que la dirección general de la empresa o la propiedad de la empresa tiene que estar muy sensibilizada y muy concienciada y muy comprometida con que esto se lleve a cabo, porque si todo se queda en un documento, al final es papel mojado y eso puede repercutirá negativamente en la empresa. Entonces, una vez que la dirección está comprometida y está sensibilizada con este tema, que suele ser, en las empresas que lo hacen bien, suele ser de manera natural, al final lo que estás elaborando son documentos que lo que hacen es reflejar la actividad diaria de la empresa. Es decir, si tuviéramos un caso de mobbing dentro de la organización, ¿cómo deberíamos actuar? Lógicamente también de acuerdo con la legislación y demás. Entonces, se trazan una serie de procedimientos que si eso ocurre en la empresa, automáticamente se puede activar el protocolo para, bueno, pues para supervisar, analizar y ver qué está ocurriendo en ese caso. Y en el caso de que sea una realidad, pues lógicamente tomar las medidas legales oportunas al respecto, ¿no? Lógicamente, si la dirección de la empresa no está concienciada, esto va a ser muy complicado. Cuando la dirección es la que de alguna manera promueve todo este tipo de cuestiones, pues lógicamente se va a poder llevar a cabo con muchísima facilidad. Normalmente no ocurre nada. Las empresas que tienen esa concienciación y esa sensibilización, obviamente eso está ahí, está escrito, pero afortunadamente no se utiliza nunca, que es lo verdaderamente importante. Más vale. Más vale. Laura, ¿encontráis esa sensibilidad? ¿La encontráis cuando vais a trabajar a las empresas? Quiero decir, por ejemplo, Laura, cuando tú vas a implementar o ayudar a una empresa a implementar un plan de igualdad, o tú, Carolina, vas a implementar una identidad organizacional, ¿con qué dificultades os encontráis? Antes de que me contestéis, aprovecho para recordar a los asistentes que pueden hacer cualquier pregunta que quieran a nuestras ponentes a través del chat, ¿vale? En este punto me gustaría saber cuál es la realidad, o sea, ¿con qué os encontráis cuando tú le hablas al gerente de una empresa de plan de igualdad o de identidad de organización? Hay muchas, hay mucha diversidad también en eso. A ver, está claro que la mayoría de las empresas que te llaman es porque tienen que cumplir con la ley, ¿vale? Es el cumplimiento legal. Entonces a mí, bueno, es un empuje. Yo considero que el cumplir la ley tiene que ser una obligación, algo que te empuja a hacerlo. Pero yo siempre planteo lo mismo, ya que lo vamos a hacer, ¿por qué no aprovechamos que todo este trabajo sea bueno, ¿no? Nos vaya bien?
le vaya bien a la empresa, si le va bien a la plantilla, si la plantilla está a gusto, es lo que ha comentado Carolina. Cuando una empresa tiene a gusto a toda la plantilla, la gente, primero que gana la permanencia de sus trabajadores, sus trabajadoras, y luego que atrae talento, ¿vale? Eso es el boca a boca y se sabe, se siente y todo el mundo quiere trabajar en esa empresa, que va a ser el caso de las empresas que van a hablar a continuación, ¿vale? Son empresas que tienen una reputación de que da gusto trabajar en ellas. Entonces, ¿qué dificultad nos encontramos? Pues nos encontramos desde la dirección general que te dice que sea rapidito, ¿vale? Que esto sea rápido, vamos a hacerlo rápido, vamos a tener el documento para presentarlo en el registro y vamos a guardarlo. Y ahí hay una labor de sensibilización, que es de lo que hablaba Carolina. Y luego nos encontramos muchas veces con empresas que no tienen facilidad para poder dar todos los datos que se necesitan para hacer un buen plan de igualdad. Y entonces se ralentiza mucho el proceso. Encontramos de todo tipo. También tenemos empresas que van mucho más allá del plan de igualdad, ¿no? Que cuando vas a hacer el plan de igualdad dices, madre mía, pero si es que esta empresa es una maravilla, ¿qué voy a hacer yo con esta empresa? Si es al contrario, si ha ido muchísimo más allá de lo que solicita un plan de igualdad. Entonces, bueno, nos encontramos en la mayor dificultad en este momento es el tema de la auditoría retributiva. La mayor dificultad que encontramos a nivel de trabajar en los planes de igualdad, porque estamos intentando valorar trabajo, ¿no? Valorar el salario con el trabajo, con las responsabilidades, y todo eso es lento, costoso y bueno, es complicado. Pero vamos, en general yo creo que cuando acabamos el plan de igualdad, o quiero creer, sí que hemos sensibilizado bastante a la dirección y a la plantilla. Y bueno, lo comprobaremos cuando pase el año y vayamos a la evaluación de los planes, ¿no? A la evaluación anual. De momento es un buen principio, ¿no? Sí, es un impulso. Carolina, ¿y en tu caso? A ver, a mí cuando hay empresas, las empresas cuando se ponen en contacto con nosotros, es cierto que también nos pueden llamar porque pueden ponerse en contacto porque tienen un problema, pero de alguna manera es diferente. No lo hacen porque tengan que llevar a cabo un cumplimiento legal de algo, que eso es importante, porque lo hacen porque realmente han llegado a lo mejor a un punto donde se dan cuenta de que hay algo que tiene que cambiar dentro de la empresa y no tienen muy claro qué es. Y normalmente tiene que ver con las personas, obviamente, y con cómo se están produciendo las relaciones entre las personas dentro de la organización y cómo son los valores que se viven dentro de la empresa y todos los elementos que tiene una cultura, ¿no? Una cultura organizacional. Con lo cual, nosotros nos encontramos con una sensación, digamos, de mayor apertura, porque es una necesidad que tienen para poder funcionar mejor y lo están necesitando, no, insisto, no desde el ámbito de la obligatoriedad legal, sino desde el ámbito de querer cambiar cosas que están muy perdidos y no saben lo que es. Y tiene que ver mucho con cómo se relaciona todo dentro, las relaciones interpersonales, las relaciones entre departamentos, el cumplimiento de objetivos, pero tiene que ver con las personas. Por lo que comentáis, son conciencias y sensibilidades muy diferentes. ¿Todo parte de dirección? ¿Todo parte de la sensibilidad de dirección? ¿Es vertical? Bueno, en mi caso, o sea, yo creo que con los planes de igualdad sí, ahora que lo comente Laura mejor, en mi caso no siempre. Es decir, nosotros con el tema de valores, con el tema de comunicarse mejor, con el tema de mejorar el trato entre las personas, se puede realizar aun a pesar de que la dirección en ocasiones vaya en una dirección contraria, porque al final nos encontramos con empresas a lo mejor que tienen una masa de mandos intermedios, ¿no? Que son los que realmente están en contacto permanente con las personas de la organización. Entonces, la formación a ese nivel es una de las más importantes y la sensibilización a ese nivel es una de las más importantes porque son los verdaderos conectores de los equipos, los verdaderos desarrolladores de talento dentro de la empresa. Entonces, a esas personas que normalmente han accedido a esos
puestos de responsabilidad intermedia por una competencia técnica más que por una capacidad de gestionar personas, que es la parte importante, formar y sensibilizar a ese nivel de responsabilidad de las empresas, creo que se puede conseguir muchísimo, o sea, puede tener un efecto multiplicador muchísimo más amplio y aún a pesar de aspectos de la dirección. Pero yo creo que en planes de igualdad la dirección creo que tiene que estar totalmente comprometida, ¿no, Laura? En planes de igualdad, quizás nosotros solemos trabajar con la persona responsable del Departamento de Personas o de Recursos Humanos. Y sí que es verdad que muchas veces, a ver, tienen que estar sensibilizada la dirección, lógicamente, pero las comisiones de igualdad rara vez está la dirección general. Está la persona responsable de recursos humanos, algún mando intermedio de los que tú hablas, y luego ya la parte de la representación legal de la plantilla. Entonces es importante también la formación que se hace en las comisiones de igualdad, porque muchas veces la representación legal de la plantilla es el nexo con la plantilla y es la que va a sensibilizar al resto de la plantilla. Yo, Marisa, si me permites, antes de que terminemos, me gustaría decir, porque como sé que hay empresas aquí y que es un debate para empresas, y es el día que es el Día contra la Violencia, me gustaría, antes has comentado las medidas que puede haber de sensibilización y todo esto. Desde el grupo SOC estamos recibiendo una especie de llamada, ¿no?, por parte de organizaciones que trabajan con mujeres víctimas de violencia, para ver, digamos, para que seamos nosotras las que, como estamos trabajando con muchas empresas haciendo los planes de igualdad, para que seamos nosotras las que veamos qué empresas pueden estar sensibilizadas con esto, para que digamos, introduzcamos como una medida, como una acción dentro de los planes de igualdad, que se les dé una oportunidad laboral a estas personas, ¿vale? Entonces, te lo digo porque nos ha pasado ya en varias ocasiones, ¿no?, que se han puesto en contacto con nosotros a través del grupo para decirnos, oye, por favor, si veis que tenéis alguna empresa que verdaderamente está involucrada, está sensibilizada, que tiene la oportunidad, también es el tipo de empresa, ¿vale?, echar mano de nuestra cantera, que tenemos a muchas mujeres que lo necesitan, ¿vale? Y bueno, quería un poco contarlo y ser un poquito el altavoz de esas organizaciones que muchas veces no disponen del altavoz para hacerlo público. Pues muchísimas gracias por comentarlo, Laura. Otro aspecto que me llama la atención al hilo de lo que estáis comentando. La concienciación respecto a la igualdad o a esa identidad organizacional, ¿hasta qué punto tiene que ver con el sector o con la actividad en la que trabaja la empresa? Por ejemplo, hay sectores tradicionalmente masculinos, sectores tradicionalmente femeninos. Y por ejemplo, Carolina, tú trabajas en una empresa de aerogeneradores que tiene conciencia medioambiental, energía limpia, etc. ¿Es más fácil encontrar una conciencia más abierta hacia planes de igualdad, hacia igualdad de género, equidad, equilibrio, en empresas que ya están concienciadas en otros sectores? ¿Tiene que ver también con no solo con la actividad, sino con la huella que quiere dejar esa empresa? A ver, exactamente lo has dividido muy bien, lo has diferenciado muy bien, ¿no? Una cosa es la actividad de la empresa, que en el caso de Bornay Aerogeneradores es cierto que es una empresa que está dentro del ámbito medioambiental tan importante en estos momentos, y además es una empresa bioclimática. ¿Esto qué quiere decir? Que, para dar ejemplo, toda la energía que se consume dentro de la empresa se produce, se autoproduce e incluso se inyecta energía sobrante a la red. Con lo cual, sí que es cierto que desde el fundador, que ya es el presidente de la compañía y ahora es la segunda generación la que está en la dirección general, había una concienciación con el medio ambiente. Pero eso no tiene que ver para lo que estamos diciendo. O sea, tú puedes tener mucha concienciación con el medio ambiente y a las personas no tratarlas de la manera adecuada. En este caso se dan las dos cosas, pero no tiene por qué. Entonces, además, hay muchas veces que te encuentras con empresas que tampoco saben que lo están haciendo mal.
porque siempre lo han hecho así. Entonces, a veces culpamos injustamente porque lo que tiene que haber, lo que se tiene que producir, y yo creo que lo que se está produciendo es un cambio a nivel social. Entonces, cuando haya pasado el tiempo suficiente como para que esas generaciones hayan ido madurando como personas, o sea, haciéndose mayores, digamos que habrá una diferencia muy grande, ¿no?, dentro del mundo de la empresa. Lo importante y lo que más hace avanzar cualquier tema que tiene que ver con el bienestar o con la conciliación o con la igualdad, tiene que ver con la concienciación y el compromiso y la sensibilidad de la dirección o de la propiedad de la empresa hacia las personas y hacia el ecosistema humano en toda su dimensión, porque todo está muy interrelacionado. Es mi opinión y mi sentir. Laura. Bueno, yo creo que no tiene que ver con el sector, Marisa. Yo creo que depende, como ha dicho Carolina, de la voluntad que se tenga y de las ganas que se tenga de... Yo he estado en empresas que son que vienen masculinizadas y que aparte vienen de un sector masculinizado y que han tenido una sensibilidad grandísima con el tema de igualdad, pues desde antes de empezar con el plan de igualdad, en el hecho de que, por ejemplo, cuando han empezado a entrar mujeres a trabajar a los talleres o a donde sea, les han hecho entrar de 2 en 2 para que no se sintieran, nunca han contratado a una mujer sola, siempre han contratado a 2 a la vez para que no se sintieran amedrentadas o no se sintieran, y todo esto antes del plan de igualdad. Y te quiero decir, yo creo que no tiene que ver con el sector, tiene que ver con la persona que está al frente. Y por último, para cerrar este debate, que por cierto hay un comentario en el chat que dice: gracias Laura por tu aporte altavoz, dice que las dos sois maravillosas. Muchas gracias. Para cerrar, simplemente una pregunta: ¿una empresa que implanta un plan de igualdad o que es consciente de su identidad como organización es una empresa más humana? Bueno, tú a medias, ¿no? Dices, Laura, porque a veces se queda en agua de borrajas, ¿no? Sí. Vale. Si No me cuesta tanto decirlo, si quieres lo digo. Sí, lo implanta de verdad, pero... Claro, el otro día hablando con una persona que trabaja en una certificadora de cuestiones que tienen que ver con la conciliación y con el bienestar, me comentaba que habían echado fuera del sello a unas cuantas empresas, ¿no? Al final, si tú haces algo solo, para que te den un reconocimiento, pero eso no se hace permeable a la organización y no se vive día a día en la organización, lógicamente no sirve para nada. Sirve para cubrir el expediente, pero ni siquiera eso, porque esa empresa acabará teniendo problemas. Sí. Es necesario implantarlo, es necesario configurarlo, desarrollarlo, pero además implantarlo y vivirlo en el día a día. Si no, al final la incoherencia, y en un mundo como el actual, donde lo virtual lo acelera todo, la incoherencia se acaba manifestando y eso no es bueno para la reputación de las empresas. De hecho, por eso hay un seguimiento de los planes y tiene que haber una evaluación intermedia, tiene que haber una evaluación anual, y por eso hay un seguimiento, porque si no, para guardarlo en un cajón hacemos un copia y pega. ¿Sabes? No tiene sentido el trabajo. Es decir, que no es tanto la implementación del plan de igualdad en sí mismo, sino cómo se vive día a día, en palabras de Carolina, que me han parecido fantásticas, dentro de la organización ese plan, ¿no? Sí. Exacto. Es que es como cuando se puso tan de moda lo de la misión, la visión y los valores en la empresa. Yo me río mucho porque a veces he llegado a empresas que tienen puestas una serie de cosas en la pared colgadas, monísimas, en unos cuadros preciosos, y miras a la gente y dices, o sea, el valor es que no coincide para nada. Pues esto es lo mismo. O sea, es necesario que se esté viviendo día a día y que ante cualquier cuestión en el caso de los planes de igualdad y en todos los demás, ante cualquier cuestión que se detecte que puede estarse produciendo una desigualdad en el día a día, una vez que ya está configurado lo que queremos, la línea que queremos seguir en igualdad, eso hay que atajarlo, hay que ponerse a trabajar para solucionarlo.
Muy bien, fantástico debate. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Laura. Creo que habéis hecho aportaciones valiosísimas para todos los participantes, que les está encantando vuestra intervención. Muchísimas gracias.